Nosotros muchos la conocimos primero por su actividad política, pero es una referente de Mumalá en Córdoba Así es. y sin lugar a dudas una referente también del movimiento de mujeres. Y ya la estamos saludando. Betiana, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, muchas... Efectivamente, bueno, ayer aquí en Córdoba capital la movilización fue aproximadamente de 20.000 personas, Ujú. una movilización muy grande en un día que hacía bastante frío, si podemos decir, y totalmente de acuerdo con ustedes, ¿no? Algo está pasando, fue un momento bisagra, ese ni una menos, y es como que no hay vuelta atrás, no hay retroceso, sino que cada vez se acumula más, cada vez nos interpelamos más, cada vez nos sumamos más, y sobre todo, y esto a expensas también de personas cada vez más jóvenes. Ujú. Entonces, yo creo que en ese sentido, eso efectivamente es algo muy interesante acerca de cómo, ¿no? De cómo nos estamos planteando y cuestionando otras formas de ser varones y de ser mujeres en este mundo, que lisa y llanamente es el núcleo del problema, ¿no? El núcleo del problema es que vivimos en una sociedad machista y patriarcal que da como producto esta violencia de género, ¿no? No es un varón, no es un loco, no es un, sino que es un sistema con alta tolerancia a estas situaciones, que bueno, que por supuesto hay que revertirlo y por eso se vuelve tan complejo, ¿no? Ujú. Ujú. Betiana, ¿qué pensás con respecto a esto que nos planteábamos como una duda si había una reacción a la acción? Bueno, en realidad yo creo que no es una reacción a la acción, yo creo que tenemos un problema porque se está cuestionando profundamente de distintas aristas Ujú. la masculinidad hegemónica, es decir, lo que nosotros hemos entendido como lo que era ser hombre en esta sociedad, se está cuestionando, pero se está cuestionando por diversos factores. No solamente se está cuestionando por el avance de la mujer en los espacios de poder, representatividad en nuestra sociedad, sino que también se cuestiona por un sistema más global, ¿no? Ujú. Digo, la cuestión económica también hace que se resquebraje y se vulnere esto de que el varón tenía que ser el macho proveedor del hogar, ¿no? Claro. Y que ese era su rol, Ujú. y que ahí estaba el poder, etcétera, etcétera. Entonces, digo, tiene que ver justamente con eso, con que hay una masculinidad que es como que se anquilosó en el tiempo, lamentablemente, con las distintas adaptaciones, con los distintos cambios sociales que hemos sufrido, y esas son las mayores reacciones. Ujú. Pero Betty, también, Sí. sí, sí, continúa, por favor, continúa. no, pero también me parece importante eso por un lado, y que también hay una construcción de lo que es ser mujer en la sociedad, una construcción del feminismo y de la femineidad que también está en crisis. Cuando nosotros vemos que muchas mujeres plantean esto de, bueno, tal vez no queremos ser madres, bueno, tal vez más vale sola que mal acompañada, o que ya se ponen en tensión estas frases como, bueno, no hay ningún príncipe azul, con mucho amor y con mucha paciencia no lo voy a cambiar, no necesito ninguna media naranja porque no necesito que nadie me complete. Bueno, cuando vemos eso también vemos que hay una feminidad que se empezó a transformar. Ujú. Entonces, esa resistencia al cambio, lamentablemente, es algo que no está siendo acompañado a nivel cultural y yo creo que a nivel educativo, ¿no? A que es el lugar más importante donde tenemos que hacer fuerza, ¿no? Ujú. Porque bueno, ese es el lugar que nivela, por decirlo de alguna forma. Claro. Betiana, Claro. buen día, Javier te saluda. No, lo que te quería Hola, decir, Javier. vemos la tapa aquí de nuestro diario Puntal en Río Cuarto, chicas muy chicas marchando Sí, y decíamos recién cómo se cambia este paradigma, para bien por supuesto, y cómo sí. hay el compromiso de, bueno, de chicas pequeñas que si, no sé, aumentamos en 5 años más, ya van a tener un compromiso, una idea marcada, madres con sus niñas también, digo, Sí, qué sí, bueno sí. que se vaya popularizando, digamos, en toda la masa societaria esto, ¿no? Y también muchos padres y muchos varones. Ujú. Lo que pasa es que ellos interpretan también que este es un momento nuestro. Entonces no van a aparecer en la foto. Pero también muchos padres y muchos varones. Y eso es lo importante, ¿no? Ujú. Lo importante es que efectivamente en proyección yo creo que vamos en un muy buen camino, que nos estamos empezando a cuestionar y a interpelar un montón de cosas. Digo, por ejemplo, algo que
algo que es muy frecuente y que tal vez no es tan obvio, el acoso callejero. Sí. El acoso callejero, nosotros, ¿sabes? Como que, es más, si nos ponemos a hablar nosotros en una mesa, yo creo que ninguno de ustedes o ninguna de nosotras podría decir, sí, yo sigo así, yo sigo diciendo estas cosas cuando estoy en la calle, yo sigo haciendo estas cosas cuando estoy en la calle frente a desconocidos y desconocidas. La verdad que hay muchísimos cambios en nuestra sociedad, pero lamentablemente, como ustedes bien decían hace un rato, las cifras no cambian y los contextos tampoco, ¿no? Ujú. Y eso es lo más lamentable, porque lo cierto es que a 4 años del Ni Una Menos estamos en una meseta en cuanto a las estadísticas de femicidios. No es que hayan aumentado, no han aumentado, pero no han disminuido. Ujú. Entonces, esto nos tiene que interpelar profundamente de que nos están haciendo falta políticas públicas integrales que vayan más a la raíz y al fondo del problema, es decir, a un cambio cultural. Betiana. Y que lamentablemente son las políticas que no inauguramos nada, no salimos en ninguna foto, no son cosas visibles, sino que son políticas a largo plazo. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con esto que fue un reclamo histórico y que ahora se llama la Ley Micaela. Ujú. La formación obligatoria en perspectiva de género de la institución judicial, pero también de todas las instituciones, inclusive las privadas, eso es importantísimo. Claro. Es algo que tal vez no lo vemos como si fuera un hito. Ahora, eso es lo que va a permitir que nosotros en cada uno de los espacios en donde estemos, estas cosas nos las cuestionemos. Claro. Porque lo cierto es que hasta hoy los únicos que vienen poniendo este tema en agenda es el movimiento feminista y los medios de comunicación que acompañan, ¿no? Ujú. Entonces necesitamos que esto se ponga institucionalmente desde todos los espacios y todos los lugares. Ujú. Y por supuesto, el otro gran tema, ¿no? Para revertir estas situaciones tiene que ver con la educación sexual integral, que lamentablemente hay muchas personas que ya son adultas, que ya salieron del sistema educativo y demás, que no van a poder ver estos cambios, no van a poder ver estos contenidos, pero a ellas, digamos, con ellas tenemos otro punto de contacto, que son las campañas masivas de concientización y sensibilización. Digo porque si no también es una falacia creer que por tener mayores penas, mayores condenas, ¿no? Que por tener mayor cantidad de casas refugio, ahí estamos corriendo atrás de la liebre, una vez que las cosas ya han ocurrido, una vez que las cosas ya han pasado. Ujú. Tenemos que pensar cómo hacemos para llegar antes. Por Betiana. supuesto, todas estas cosas, perdón, sí. No, te quería preguntar, ¿por qué no veíamos ayer los pañuelos celestes? A ver, la violencia de género está vinculada, por supuesto, con una violencia sexual también, y allí, bueno, el acoso y cuestiones que van Sí. hacia la intención de un aborto legal desde este movimiento feminista del que hablas. Ahora, muchas personas desde afuera lo ven como que se mezclan estas causas. ¿Había pañuelos celestes ayer en la marcha y personas que no quieren que sigan matando a las mujeres, pero están a favor de la vida? La verdad es que no muchos, aquí por lo menos en Córdoba Capital, no muchos. Ujú. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que el impulso de estos ejes, como el Ni Una Menos, es un impulso desde la mirada del feminismo, que es Ujú. amplio y que es diverso, pero que también tiene una vinculación al reclamo de aborto legal, ¿no? Claro. Por ejemplo, la barredora de ayer de acá de Córdoba decía niñas no madres y decía aborto legal ya, porque nosotros estamos contando 107 femicidios en la Argentina, pero también tenemos que decir que estamos contando en 2019 4 mujeres muertas por abortos clandestinos, ¿no? Y Ujú. eso, si bien no hay comparación en las cifras, estamos hablando de algo que tiende a la profunda desigualación de las mujeres, ¿no? Que afecta únicamente a las mujeres, que nos repercute de manera distinta, y que bueno, que a las víctimas siempre las ponemos nosotros, las víctimas siempre se inscriben en nuestros cuerpos, entonces es que también se aunan los reclamos. También, Bien. por ejemplo, se aúna el reclamo tal vez más direccionado políticamente, que tiene que ver con lo presupuestario, Ujú. porque la verdad es que no hacemos nada si no tenemos un acompañamiento presupuestario de todas estas medidas, ¿no? Bien. Sepamos que para el 2019 el gobierno de Mauricio Macri únicamente dispuso 11 pesos con 36 por mujer por año. Acá en Córdoba eso no nos alcanza ni para tomarnos el colectivo. Y por ejemplo, aquí en la provincia de Córdoba en particular,
tenemos un reclamo muy fuerte en cuanto a lo que tiene que ver con las profesionales que trabajan en la asistencia, que Bien. son la trinchera, la primera Claro. línea de fuego de los equipos interdisciplinarios, que hoy por hoy, digamos, todas ellas están vinculadas de alguna forma con contratos muy flexibilizados, monotributos, cobran menos de 180 pesos la hora, y son personas que hoy por hoy definen el nivel de riesgo de vida o no de muchas otras mujeres, ¿no? Entonces, y esto también tiene una repercusión sobre todo en el interior provincial, porque como nosotros sabemos, contamos con 10 femicidios en la provincia de Córdoba, Sí. pero el 80% de ellos son en el Sí, interior claro. provincial. Claro. Y eso tiene que ver con una desigual redistribución de los recursos y de la información, ¿no? Ujú. Es muy difícil sostener estos equipos interdisciplinarios en el tiempo, porque justamente estas profesionales que trabajan mucho, muy comprometidamente y con un nivel importante de compromiso por la temática, ¿no? Sí. Porque es algo bastante serio, ¿no? Al poco tiempo de trabajar en estos temas, y bueno, terminan encontrando tal vez trabajos mejores, y ese es un problema, ¿no? Bien. Betiana, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, por supuesto seguimos reclamando la declaración de emergencia Ni Una Menos. Bien. Muchas gracias por estos minutos. Gracias.